4. Todo nacimiento es un descenso. Todo nacimiento es un descenso. La modernidad es todavía una asignatura pendiente. Es algo que se quiere lograr. Algo que desde la Revolución Francesa, desde el siglo XVIII, con la Ilustración, parece que ya estaba ahí, a la vuelta de la esquina. ¿Qué es eso que estaba ahí, parece tan cerca? Que cada vez íbamos a ir recorriendo un camino de mayor racionalidad, un camino hacia ese objetivo de que la mayor parte de nuestras acciones estén regidas por la razón y por lo tanto seamos mejores como especie, como individuos, como sociedades, porque la racionalidad, que esa es la clave de la modernidad, iba a ocupar todo ese espacio. 200, 300 años han pasado de eso y hay muchos reparos sobre este tema. Uno ya lo ponía Rousseau, que era contemporáneo a todo el fenómeno de la Ilustración, cuando se presenta en ese concurso con un trabajo que había que responder: ¿las ciencias y las artes han significado un progreso de la civilización humana? Y Rousseau dice no. En realidad nosotros a través de la razón no estamos avanzando hacia etapas superiores de organización o de bienestar o de una buena vida, sino que la civilización, a medida que avanza, encuentra al hombre cada vez más alienado y viviendo una vida más pobre. Pues yo pensaría en la modernidad más que como un concepto o una definición propia, como un entendimiento. O sea, pensar en la modernidad en términos de entender diferentes procesos y diferentes dinámicas juntas. La crisis que nos está tocando enfrentar pone en evidencia el fracaso de una serie de discursos y de entendimientos que tienen que ver con muchas cosas en términos de procesos económicos, de relaciones humanas, de desarrollo de la cultura y en sí de los grandes conceptos que la modernidad se suponía que implicaba, ¿no? Que era el orden, el progreso, el desarrollo. No llegamos a ese nivel de progreso, pasamos de la civilización a un caos, no llegamos a este nivel de desarrollo tecnológico y científico al que todo el mundo puede tener acceso. Hay mucha desigualdad en ese ámbito y evidentemente tampoco hemos llegado a una idea de orden. O sea, si hay algo que caracteriza, creo, la modernidad ha sido y es justamente el desorden, es el caos, es la confrontación entre opuestos, es la confrontación entre dualidades, entre cosas que se contraponen. El propio siglo XX, después, que ha sido uno de los siglos, como dijera Eric Hobsbawm, quizás el siglo más sangriento de la historia, con guerras mundiales, millones y millones de víctimas. Nosotros que podemos decir que ese ha sido un camino de mayor progreso o que estamos subiendo una escalera hacia etapas superiores de la civilización humana o de la manera de ser de los hombres, o en realidad la irracionalidad, la violencia, las muertes, las guerras es parte también de nuestra constitución como especie, ¿no? Entonces, hoy yo creo que la modernidad está entre paréntesis. Tenemos una perspectiva más pesimista que hace 200 o 300 años, y quizás incluso el gran planteo que nos plantean otras regiones del mundo. ¿Hay una sola concepción de la modernidad? ¿Por qué tiene que ser la modernidad en el sentido occidental la que debe predominar en todo el planeta? ¿O hay diferentes concepciones de lo que es el bienestar, la vida buena y el avanzar de una civilización según las regiones
del planeta. Pero para mí la coyuntura histórica, el periodo más bien que se puede fijar en un calendario, digamos, de inicio de la modernidad es, para mí, evidentemente, la llegada de los españoles a América Latina. Es el momento en el que en Europa se rompe con una serie de creencias y de prejuicios y de cosas que estaban hegemónicamente organizando la sociedad europea del medioevo, y empieza una relación con el otro, ¿no? La existencia del otro, pienso que es, para mí, mi opinión es lo que marca el inicio como del discurso o del pensamiento moderno. No es accidente o anomalía. Cada cuerpo regado, cada cabeza sin cuerpo, es resultado de las líneas de producción social, de las familias, los medios y las escuelas. Ante la indiferencia social, los canallas se ensanchan y cometen más locuras. Empiezan cortando orejas y terminan arrancando cabezas. El horror ha sido tanto que se le murió a millones la palabra. El silencio es la indiferencia de todos y la impunidad de unos cuantos. Shh, silencio. Calladitos se ven más bonitos. La mentira se esconde detrás de la legitimidad, de la legalidad de una bandera que es nuestra, y no de aquellos que la han manchado, poniendo sus colores como fondo de sus crímenes. Nos creemos libres entre púas desoladas, púas cortantes, espirales de púas, escaleras de púas, alarmas de púas, nubes de púas, tacos de púas, púas infinitas, púas modernidad. Un aspecto fundamental del periodo histórico conocido como modernidad es el desarrollo de tecnologías que permiten la producción y la propagación de mensajes, sean escritos, sean auditivos, sean visuales, claro, la prensa, la radio, la cinematografía, el siglo pasado pues ya la televisión y a fines del mismo la internet o la red de redes y sus diversas consecuencias como ahora las social media que conocemos como redes sociales. A partir de estas tecnologías se fueron transformando las relaciones sociales, se fueron transformando también las maneras de construir la opinión pública. La gente ya no tenía que precisamente estar en una situación cara a cara para poder dialogar y sobre todo cada vez se podía informar a un mayor número de personas. Obviamente esto generó pues grandes posibilidades para las nuevas instituciones que vendrían a controlar las nuevas formas de estructuración social a nivel macro. Pues pronto también estarían los intentos o los ejercicios de control de la información hasta llegar a grados escandalosos, digamos, de propaganda, el desarrollo del mismo concepto de propaganda y el ejercicio de la misma, que vaya, cuando pensamos en propaganda inmediatamente nos remitimos a Hitler, a los nazis, a la Segunda Guerra Mundial. El arte es un proceso, es una herramienta, se podría decir, para tener un proceso interno en donde los artistas van modificando parte de su conciencia, de sus procesos éticos, incluso su estructura psicológica. Se va modificando a través de estos procesos que generalmente o idealmente tendrían que ser procesos éticos. Desde que se inventó el dinero, el arte pues ha tenido esta desventaja, o más bien el mercado se ha aprovechado un poco de los objetos como tal para explotarlos y convertirlos en objetos de consumo también, pues, porque esa es la lógica del capitalismo. Entonces, en relación a eso, tienen sentido las galerías, por ejemplo, que este teórico Michael Lilac habla de la galería como una celda. La función de la galería debería ser el museo, por ejemplo,
Creo que el museo tiene esta capacidad de investigar, de ver, de salir a la calle, de ver cuáles son las manifestaciones que están ocurriendo en la calle para poder después agarrarlo y entonces sí mantenerlo como en un acervo histórico de un proceso de una sociedad. Por ejemplo, cómo uno piensa en la gente que sale en la televisión o la gente que son artistas de Televisa, de TV Azteca. Entonces la gente los considera artistas por salir en la tele, pero no significa que tengan este proceso del que anteriormente hablé, este proceso ético, sino que hay una malversación de lo que es el arte y la gente se vuelve entonces muy conformista en relación a que el arte no cuestiona nada, solamente perpetúa modelos de ocio, incluso posturas en relación al machismo. Todo este bagaje está bien incluido dentro de la televisión, que hace mucho daño a la sociedad, y eso es lo más cercano que tenemos a un arte público, pues. A partir de que los medios masivos tienen la posibilidad de propagar esquemas de interpretación de la realidad, a partir de que tienen la posibilidad de fomentar ciertas ideologías, desacreditar otros aparatos ideológicos, se han convertido en un poder pues muy cabrón, en un poder a veces apabullante, pues, o el intento de ejercer un poder apabullante. Pues hay esfuerzos millonarios y constantes, 24/7, o sea, todos los días, todas las semanas. Hay un flujo constante de información que, pues, dentro de la cual van mensajes que pretenden que aceptemos, pues, que aceptemos el estado actual de las cosas. ¿Y a qué me refiero con el estado actual de las cosas? Pues me refiero, por ejemplo, a que nos traguemos fraudes electorales, ¿no? Que nos traguemos una simulación de democracia, pues el ejercicio de estos ahora poderes fácticos que operan por encima, por debajo, por un lado y por otro, o sea, se pasan por los huevos, pues, la Constitución. La modernidad implica la expresión económica del postcapitalismo, que no lo llamamos así, pero es como una idea que viene por el postcapitalismo, que sería el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo como la corona del proyecto moderno, del proyecto de la modernidad. En México ha sido un proyecto, bueno, que ya sabemos, instaurado, impuesto desde afuera, desde mediados de los años 80, es una política global, económica, pero que en México ha tenido unos efectos devastadores, ¿no? Vemos desde principios de los años 90 el deterioro del poder adquisitivo, de los sueldos, de los derechos laborales, bueno, de una serie de adelgazamiento del Estado, ¿no? Donde el Estado ha perdido su razón de ser. Evidentemente, la palabra soberanía ahora es una palabra que no tiene contenido, es una palabra sin contenido. Estamos a expensas del poder estadounidense. La globalización
es un proceso que se da dentro de la modernidad y es un proceso que tiene que ver más con la cuestión económica, con la cuestión de la economía global, de la instauración de un proyecto global de política económica que tiene que ver con esos capitales financieros, estos movimientos transnacionales, la presencia de empresas extranjeras en otros lugares y su influencia, ¿no? Y su influencia en nuestras vidas cotidianas totales. O sea, nosotros comemos exactamente lo mismo que pueden comer en China o que pueden comer en Sudáfrica. Esto es la globalización, ¿no? Este tipo de acceso que finalmente termina siendo sumamente desigual y sumamente inequitativo en 1994 con la aparición del Ejército Zapatista, que desde un discurso de reivindicación étnica, pero no solo eso, propone alternativas a este proyecto, ¿no? Propone una serie de cuestiones que tienen que ver con una sociedad plural, con reconocimiento a derechos culturales, con reconocimiento a derechos políticos, pero también con una nueva manera de organizar justamente la economía, que es lo que nos ha estado organizando la vida, porque de eso se trata el neoliberalismo, ¿no? Entonces, el zapatismo en México ha sido un ejemplo de una propuesta distinta, digamos, utópica, pero que tiene una potencialidad en términos de que es posible. A veces cuando hablo de los medios masivos termino refiriéndome como a las partes más oscuras y a los intentos más oscuros que se ejercen desde los mismos. Sin embargo, pues siempre habrá una contraparte, ¿sí? Siempre habrá una contraparte y siempre habrá mentes libertarias, mentes inquietas, si quieren decir revolucionarias, inconformes. De este intento de medio de comunicación para fines belicosos, pues, para la guerra, se desprende, se sale el control, pues, se sale el control, se genera lo que conocemos como internet, y a partir de también de, pues, tecnologías videográficas, fotográficas, a partir de los dispositivos de telefonía móvil, pues se generan otras posibilidades y cada vez tenemos más gente produciendo mensajes audiovisuales, produciendo otras retóricas. Tenemos plataformas como Facebook, como YouTube, como Twitter, que nos permiten manejarnos en planos simultáneos. Se ha transformado el espacio-tiempo, pues podemos estar actuando de manera, organizarnos pues en diversas ciudades, en diversos espacios de una urbe, y actuar, o sea, diversos contingentes sociales sobre un mismo objetivo, y en este caso pensando en estrategias de resistencia o de manifestación política, que tendría que ser cosa de todos los días. Digo, está planteado como parte de los valores fundamentales de la democracia, poder estar en el espacio público y poder decir lo que pienso, en lo que estoy de acuerdo o no, pero pues en culturas autoritarias, en estados autoritarios, pues hay que aplicar estrategias de
pues bastante guerrilleras, en términos no de violencia, sino de acción, ¿no? Inmediata, organización y demás. El tema de la política. El tema de la política está inserto en el tema de la sociedad. Es decir, si quisiéramos encontrar sociedades que no hubieran pensado la política o que no se hubieran organizado políticamente, seguramente no la encontraríamos. ¿Por qué? Porque la política es cómo se organiza el poder en una sociedad, y todas las sociedades tienen alguna forma de organizar el poder. Es decir, que todas las sociedades tienen o han tenido y tendrán actividad política, y por lo tanto la reflexión sobre la política prácticamente está en el origen de la civilización occidental. Nosotros tomamos ese origen sobre Grecia porque allí en Atenas, con Platón y luego con Aristóteles, están los primeros pensadores sistemáticos sobre la política y que además escribieron sobre la política. La sociedad. Bueno, vivir en sociedad. Los hombres son seres gregarios. Como decía Aristóteles, el hombre es un animal político. ¿Qué quiere decir que es un animal político? Quería decir Aristóteles que el hombre vive en polis. Él decía, si alguien vive fuera de la polis, es decir, fuera de la ciudad-estado, fuera de la sociedad, o es algo menos que un hombre, una bestia, o es algo más que un hombre, un dios. Lo esencial al hombre es vivir en sociedad. En eso soy marxista. Marx criticaba lo que él llamaba las robinsonadas de Rousseau. Recordemos que Rousseau pensaba que en el inicio de los tiempos puede haber existido el buen salvaje, es decir, alguien que vivió aislado, solo, con muy poco contacto con otros individuos de su especie, o ninguno, y que después por evolución se fue pasando a la vida en sociedad. No creía Marx que hubiera existido una época tal donde el hombre hubiera vivido absolutamente aislado y solo, y en eso estoy mucho más cerca de Marx que de Rousseau, entonces, y me parece a mí que el hombre es un animal social, es el animal político del que hablaba Aristóteles, y que vivir en sociedad es parte de nuestra esencia. Entre más nos aplasten la mente contra la pared, más intentaremos escapar hacia la libertad. Ese es el juego eterno. Lo que libera oprime, lo que oprime libera. Un loop infinito del tiempo. Al transmitirse la guerra como telenovela, aceptamos la violencia a domicilio, y con ello se celebró el funeral de la sociedad. Se autorizó la violencia, se volvió rutina, se deshumanizó a las víctimas. El entierro social fue llamarles daños colaterales. Pueblo de México, honorable Congreso de la Unión, defenderé el peso como un perro, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Venderemos su país en estricto apego a la soberanía. Ni los veo ni los oigo, compatriotas. Compatriotas, vivan los héroes que nos dieron patria e impunidad. Viva Azcárraga, viva Azcárraga, viva Televisa y las telenovelas que nos dieron matria.
debemos entender por democracia un régimen político donde se den algunas condiciones mínimas. Esto es para tener una definición mínima de democracia. Tiene que haber elecciones, las elecciones tienen que ser regulares, tienen que ser limpias, es decir, sin fraude. Tiene que haber competencia, es decir, los ciudadanos tienen que tener la posibilidad de tener alternativas, por lo menos dos, es decir, donde tiene que haber al menos dos partidos o dos organizaciones de tipo política en las cuales los ciudadanos vean alternativas, si hay más mejor, hacia la pluralidad de esa democracia. Tiene que haber fuentes de información alternativas, es decir, los medios de comunicación tienen que estar descentralizados, tienen que responder a la pluralidad de la sociedad. Esas son las condiciones para definir mínimamente la democracia y poder distinguir cuando estamos ante una democracia y cuando el régimen que estamos analizando no es una democracia. ¿Cuál sería el objetivo, cuál sería en el horizonte nuestro modelo de democracia? ¿Cuál sería esa definición máxima? Ahí yo pienso que hay tres grandes tipos que no son contradictorios, sino que son complementarios de cómo entender una definición máxima de democracia. Está lo que yo llamaría las concepciones liberales, que a esta concepción mínima de elecciones, partidos, fuentes de información alternativa, agregan la vigencia del Estado de Derecho, que los ciudadanos puedan controlar a los políticos que eligen, también que las instituciones se puedan controlar entre ellas, etc. La rendición de cuentas, ¿no? Vertical, horizontal, etc. Esa sería una concepción de máxima de tipo liberal. A esto habría que agregar una concepción de democracia a la cual debemos tender, donde se incorpora el elemento de la participación y de la deliberación. Es decir, con ciudadanos racionales que deliberan en el espacio público sobre las cuestiones que son comunes y buscan acuerdos. Y por último, dentro de estas concepciones de democracia máxima, está lo que podríamos llamar una democracia social. Es decir, que la base de la democracia, además del funcionamiento institucional y de la participación, es la igualdad social entre los ciudadanos. Es decir, buscar los máximos de igualdad social, los máximos, reducir al mínimo o a cero, en el límite reducir a cero la desigualdad social. Me viene a la mente el gran Pericles, que quizás el gran elogio que se ha hecho en la democracia en los últimos 2500 años, el estratega ateniense que dijo: la democracia es una forma de gobierno y también es una forma de vida. Yo resisto, tú resistes, él resiste, nosotros resistimos, ustedes resisten, ellos resisten. Yo resisto, tú resistes, él resiste, nosotros resistimos, ustedes resisten. Ellos resisten. Yo resisto, tú resistes, él resiste, nosotros resistimos, ustedes resisten, ellos resisten. Yo resisto, tú resistes, él resiste, nosotros resistimos, ustedes resisten, ellos resisten. Yo resisto, tú resistes, él resiste, nosotros resistimos, ustedes resisten, ellos resisten. Pero al final, la televisión impuso presidente.
¿Aló? No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia. No, pues estuvimos platicando, nos sentamos, él me expuso, yo le dije, yo vengo a recoger el lenguaje del viento, aunque a usted le moleste, pajarraco. Recuerda que el secreto de la felicidad está en la libertad y el secreto de la libertad en el coraje. Tengo miedo de que me estalle la cabeza, tengo miedo de que se me pare el corazón, tengo miedo de cruzar el bulevar y que me atropelle un carro, tengo miedo de que me den un balazo en un asalto. Miedo es deseo, deseo es miedo. Deseo que me estalle la cabeza, deseo que se me pare el corazón, deseo que me atropellen al cruzar la calle o deseo que me den un balazo en un asalto. No se trata de saber si persiguiendo la justicia lograremos preservar la libertad. Se trata de saber que sin la libertad no realizaremos nada y perderemos a la vez la justicia futura y la belleza antigua. Y al final le dije, he aquí una mujer con la garganta lista para hacer que florezca vergüenza en los cuchillos. Si lo entendemos como un régimen político, como el régimen político que se opone a la democracia, bueno, el autoritarismo podemos definirlo como un régimen político donde no existen las elecciones o las elecciones no son limpias, donde no hay alternativas políticas, donde no hay medios de comunicación alternativos, sino que se viven situaciones de duopolio o oligopolio de los medios de comunicación, donde los ciudadanos no pueden elegir libremente, no se pueden asociar. Es decir, hay diversas características. Ahora, así como no existe la democracia perfecta, tampoco existe el autoritarismo perfecto. Y eso es lo que hace más complejo el análisis, porque muchas veces nos enfrentamos a analizar un régimen político y se nos aparecen elementos de la democracia mezclados con elementos del autoritarismo, lo que llamamos regímenes híbridos, donde es difícil dar una definición categórica de esto es una democracia o no, y esto es un autoritarismo, sino que se presentan camaleónicamente mezclados elementos de uno y de otros. Y en América Latina tenemos muchos de estas situaciones. Nosotros hacemos la distinción entre autoritarismo y totalitarismo. Es decir, totalitarismo es cuando desde el régimen político de tipo autoritario se intenta controlar todos los aspectos de lo social e incluso los aspectos interiores de la vida de los individuos. Esos fueron los casos del nazismo y del fascismo en la primera parte del siglo XX, fenómenos que excedieron en mucho la definición de regímenes autoritarios para ya ser regímenes totalitarios y dominar en base al miedo, en base al terror internalizado a los individuos. Esta persistencia de formas autoritarias de organización de la política e incluso de sistemas totalitarios de organización de la política y la sociedad, tan importantes en la primera parte del siglo XX, ha llevado a que pensadores importantes, incluso escuelas importantes, entraran en crisis sobre las posibilidades que tenemos desde el conocimiento de poder mejorar la organización de la política, la organización de la sociedad, mejorar la vida humana y social. Algo de eso pasó con Adorno y Horkheimer, dos representantes de la escuela de Frankfurt, que luego de dedicar muchísimos años, un par de décadas, al estudio de los totalitarismos, llegaron a la conclusión algo pesimista de que no se podía hacer nada, de que la violencia, el autoritarismo, las guerras son parte de la naturaleza humana y que por más que reflexionáramos sobre ellos no íbamos a conseguir poder dar las claves para mejorarlo. Fue una crisis de confianza en la modernidad y que a partir de ese momento había que dedicarse a las cuestiones más relacionadas con el espíritu, a la poesía,
o incluso la religión también como forma de búsqueda de desarrollo espiritual frente a esta crisis de la modernidad. El mal. Mientras los escupitajos rojos de la metralla silban todo el día en el infierno del cielo azul, mientras escarlatas o verdes junto al rey burlón se desploman en masa los batallones bajo el fuego, mientras una espantosa locura machaca y hace de 100 millares de hombres una pila humeante. Pobres muertos, en el verano, en la hierba, en tu alegría, oh naturaleza, tú que hiciste a estos hombres santamente. Hay un Dios que se ríe de las telas adamascadas, de los altares, del incienso, de los grandes cálices de oro, un Dios que con el balanceo de los hosanas se duerme y solo se despierta cuando algunas madres, recogidas en su angustia y llorando bajo su vieja toca negra, le dan una perra gorda liada en su pañuelo. Al 70 se La cámara fotográfica tiene dos principios muy básicos. Uno es capturar la luz y registrarla. Y para hacer tal cosa ocupa un lente y una caja. El lente tiene dos funciones principales. Una es el enfoque del objeto que se está fotografiando. Y dos, la capacidad o la cantidad de luz que permite entrar. La cámara no es más que una caja, ¿sí? Y tiene un mecanismo, un disparador, que permite que la cortina abra y cierre. En una cámara de este tipo, esta acción registra sobre una película un movimiento o un objeto. Este mismo principio mecánico se aplica en la cámara cinematográfica. Nada más que la diferencia es que el disparador dispara 24 veces por segundo. Esta es una Bolex 150 Super. Esta sí dispara 24 cuadros por segundo. Esta ya es de cine. Esta ya registra en un cartucho semicircular, permite la entrada de luz y el mecanismo de la cámara dispara 24 cuadros por segundo. Entonces eso ya me permite registrar el movimiento. La palabra cine, para empezar, significa cinética, viene de la palabra cinética, movimiento. Pero si tú añades a la palabra fotografía, cinematografía, entonces yo ya doy por entendido que soy capaz de moverme y a la misma vez registrarme, o moverlos y a la misma vez registrarlos. Entre tanto soy todos. Estoy comenzando a recibir noticias de un nuevo culto que se está implantando en el inframundo.
Y esto está empezando a olerle raro. No lo suficiente para romper el secreto universal. Soy yo el único al que el brillo azulado está empezando a poner nervioso por los campos llenos de cuerpos inertes, sin alma y llenos de sangre violenta. Sí, soy yo el viejo aquel del que todos hablan, el antiguo enemigo hermano de Cronos, el que tiene la misma cantidad de magia en las venas, el caído y después resurgido entre las cenizas, el pájaro de plumaje de oro. Fui un gato que dormía al lado de un Buda en un templo budista. Fui un elefante que vivía en la India. Fui un hombre dios que corría como rayo a la velocidad de la luz. Fui una mujer árbol que vivía en un bosque, en una montaña, escuchaba el viento y veía las estrellas. Fui una flor que crecía en un valle y fui una piedra del monte Cuchumá. Pero no estoy aquí sino para darle luz al guerrero en las tinieblas de su mente, ese lugar que conozco como la palma de mi mano, donde caminé por muchos siglos y fui poco a poco siendo olvidado, tan antiguo que me olvidé del porqué, de la causa del poder que ahora todo encandila. El oleaje es ahora un gigantesco cementerio de razones sin equilibrio. En el sueño eterno, la belleza es lo más poderoso, la insignificancia, mi arma secreta, la nada y todo, mi vida. Estoy aquí porque esa luz nunca dejó de brillar. En el fondo, mi muerte nunca fue ni será. Siempre bailaré la danza de lo bien vivido a razón e idea. Pero sobre todo acción, movimiento y la más pura conexión con la Madre Tierra. Entre tantos, soy todos. Solo me ven los que quieren liberarse de lo mal aprendido, de lo más inadecuado para su sanidad espiritual. Yo soy la fuente, la energía de los corazones sin paz. Soy el nuevo día, soy tu sonrisa, la despreocupación de lo alterado, el antídoto de los 5 venenos de las artes kung fu, la indiferencia al mal inculcado, motivos banales. Yo soy la cura, la pura cura, papá, el remedio de mis males. La decisión y la acción de salir a la calle, más allá de todos los contenidos que tenga la obra que se presente en la calle, la fuerza que tiene el arte público o el arte en la vía pública es esta capacidad de decisión de salir a hacer las cosas. Entonces la gente lo que ve es una iniciativa que ellos pueden reproducir. Está basado todo en una conceptualización de la mente humana en relación a la filosofía antigua mexicana, en donde nosotros retomamos esta poética antigua, estas manifestaciones que tienen que ver con deidades, con dioses, pero esos dioses son la representación de la misma psicología humana. Entonces sus dioses son el espejo de los procesos mentales que tenían o que tenemos ahorita también los mexicanos. Traer estas imágenes y esta poética al espacio público permite primeramente una reconexión con esto que se ha ido perdiendo de lo mexicano y después una reactivación de esta mitología antigua mexicana. Pues, incluso las intervenciones no se basan nada más en intervenir paredes, sino que además también es la intervención de la ropa, cómo nos vestimos, qué es lo que traemos en las camisetas. Entonces la intervención pública en relación a eso se vuelve bien vasto, pues porque se puede hacer de diferentes maneras.
A un guerrero no le importa su victoria ni su derrota, le importa su batalla. Me transformé cuando borré mis dudas. Soy la imagen de ti que no quieres ver. Soy el humo en el espejo. Soy el humo en el espejo. Soy el envidioso, el caprichoso, el tirano, el más bello de todos. Soy el viento destructor que te derrumba cuando estás a punto de zarpar. Un guerrero trata todo con respeto y no pisotea nada a menos que tenga que hacerlo. Un guerrero, mi amiguito, es alguien que siempre manda. La utopía creo que es parte fundamental de la vida humana, tanto individual como social. Es decir, tener esos objetivos, esas metas hacia dónde tender. Las tiene el individuo, que continuamente va trazando, intentando trazar su vida respecto a algunas metas que se fija, y también la sociedad. La sociedad también se fija metas y, digamos, intenta organizar la vida hacia la consecución de esas metas. Creo que la utopía entonces tiene un papel fundamental y siempre está presente en la vida de las sociedades. El horizonte hacia dónde tender. Eso pasa en la política. Cuando uno piensa en definiciones mínimas y máximas de democracia, las definiciones máximas de democracia son esas utopías hacia las cuales los que organizan la política desde un punto de vista democrático quieren tender o quieren lograr. Amor es lo que está por encima del miedo.
quiénes son los muertos, son de la sangre. De quiénes son los vivos, son de la sangre. De quién es la vida, es de la sangre. De quién es la muerte, es de la sangre. La naturaleza de sangre, rojo sésamo ábrete, naturaleza herida, son de la sangre, 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 el 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 son de la sangre, son de la sangre, el son de la sangre, son de la sangre, el son de la sangre, son de la sangre, el son de la sangre, el son de la sangre, son de la sangre, el son de la sangre, el son de la sangre, son de la sangre, el son de la sangre. ¿De quiénes son los muertos que están aquí? Los muertos que aún no vienen, los muertos que aún no nacen, los muertos que aún no vienen y no nacen, son de la sangre. ¿De quiénes son los vivos que ya murieron pero están aquí? Son de la sangre. ¿De quiénes son los vivos que van a morir y están muriendo todos los días? Son de la sangre. ¿De quién es esta tierra? Es de la sangre. ¿De quién es la tierra? Es de la sangre. ¿De quién es este planeta? Es de la sangre. ¿De quién es este país? Es de la sangre. Esta ciudad es de la sangre, este cuerpo es de la sangre, este niño es de la sangre, esta mujer es de la sangre, son de la sangre, todos somos son de la sangre, todos somos el son de la sangre, el son de la sangre, el son de la sangre, el son de la sangre. ¿Qué es el corazón? El son de la sangre. Este es el corazón, es de la sangre, es de la sangre, es de la sangre, es de la sangre.